Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Qué semana cargada de información. Y cuando digo semana cargada de información, porque en materia política y en materia económica pasó de todo. Y cuando digo pasó de todo, la lucha del espacio en la calle. Y cuando digo la lucha del espacio en la calle, ustedes saben que desde el comienzo de la pandemia, la derecha, la centro-derecha ha ganado espacios. Ustedes recuerdan en pleno aislamiento las distintas movilizaciones que hicieron para decir que, bueno, que estamos aislados del mundo, que no nos dejaban salir, que nos privaban de la libertad. Y esto también se exteriorizó con manifestaciones en contra del presidente de la Nación, donde iban a la Quinta de Olivos, en contra de la vicepresidenta de la Nación. Primera lectura, la calle cooptada por la derecha. Segunda lectura, vimos a medida que nos fuimos vacunando, a medida que estuvimos inmunizados contra el COVID, estamos haciendo referencia a los contagios, a la pandemia, que si te contagiaste no tiene el impacto que tenía antes que pagabas con tu vida. Y de alguna manera uno veía, bueno, qué es lo que está pasando con el peronismo, que era el lugar de origen del peronismo, la calle. La calle fue ocupada por los movimientos sociales con un justo reclamo, bueno, un reclamo por trabajo, un reclamo por inclusión. Pero movimientos sociales donde la derecha también volvió a ocupar la calle y dijeron, nosotros no queremos pagar planeros. Entonces, esta guerra permanente de posicionamiento y desposicionamiento, de alguna manera plantear, bueno, cómo puede convertir los planes en puestos de trabajo. Que esto es compartido por todos, pero de alguna manera tipificando que los gobiernos que tienen una extracción peronista buscan planeros porque los planeros le votan y van por el choripán. Lo simplifican así, les guste o no les guste, se instala en los medios de comunicación de esta manera, ¿sí? Acabemos con los vagos, no si el contexto pudo o no pudo haberlos favorecidos. Ahora, en este escenario surgió la última semana la presencia en los medios de comunicación del fiscal Luciani. Un fiscal que tuvo 9 días de jornada, y ustedes saben que en los juicios penales está prohibido leer, pero leía a través del teleprompter, donde hizo una serie de alocuciones referido a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde más allá de la prueba o la contundencia de la prueba, como dice la oposición, parecía un discurso político. En este escenario, donde hubo 9 días constantes e incesantes por parte del fiscal Luciani, obviamente planteó la vicepresidenta de la Nación, yo quiero ampliar la información porque de hecho el fiscal incorporó más información y no se lo permitieron. Entonces, ¿qué hizo la vicepresidenta de la Nación? En los medios de comunicación hizo un discurso de aproximadamente 1 hora y media mencionando o narrando una serie de hechos. Algunos de ellos que quiero informarle ahora, algunos datos que para mí son datos menores que están vinculados con la asociatividad con el gobierno militar. Digo datos menores porque el periodista Carlos Pagni salió a desmentir algunos datos que fueron tomados de el colega Berbisky, Horacio Berbisky, donde esos datos no eran veraces. Dejando de lado el dato de los integrantes del Poder Judicial con su familiaridad con distintos actores de los gobiernos militares. Distintos actores significa que eran nietos o sobrinos. Dejando de lado, salieron a la luz una serie de conversaciones de José López con distintos actores de la obra pública. O sea, el único actor de la obra pública no fue José López con, por ejemplo, Julio De Vido o con Lázaro Báez, sino que fue José López con Nicolás Caputo, amigo, según lo dice el propio Mauricio Macri, amigo de la vida de Mauricio Macri. Y acá se instala en escena todos los actores que están en la obra pública que realmente se ha transformado en un esquema de judicialización. Bueno, primer escenario a través de esto,
empieza a ocupar la agenda Cristina Fernández de Kirchner, porque mientras que transmitían en directo al fiscal Luciani, en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, había una serie de manifestantes, mínimo, reducido, pero constantes, incesantes, con orcas, con cadalzos, etcétera, con distintas, graficando de distintas maneras cómo querían ver a la vicepresidenta. Bueno, la reacción, ¿cuál fue? Los que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner fueron a la casa. Y a partir de ahí empezó a ocupar protagonismo. A partir de ahí se hablaba de peronismo. A partir de ahí pareciera que los temas económicos pasaron a un segundo plano, donde pasaron a un primer plano los temas políticos. Y en ese momento la oposición empezó a mostrar sus fracturas. Fracturas en las cuales, por ejemplo, Patricia Bullrich lo tildó de suave, de blando, de contradictorio a Horacio Rodríguez Larreta en público, diciendo: si vas a colocar las vallas, no te arrepientas y no saques las mismas. Y esto está mostrando que vemos dos ejes en la política y entró la campaña electoral, lo que se llama en política o marketing político, la guerra de los opuestos. ¿Y quiénes son los opuestos? Mauricio Macri, que de alguna manera alimentaba, tenemos que ir por más. Y cuando digo Mauricio Macri que alimentaba, en este programa, que es apoyado por la Federación de Trabajadores de Farmacia, Mauricio Macri, que viene con distintos movimientos a decir: vamos a terminar con el sindicalismo. ¿De qué manera? Por ejemplo, ahora apareció un nuevo movimiento antibloqueo, que lo vienen ya fomentando, hasta quieren desarrollar, quieren presentar, porque no la tienen desarrollada, ya la desarrollaron, una ley para antibloqueo. O sea, cualquier medida de fuerza que haga legítimamente un trabajador. Por ejemplo, en Inglaterra hubo ahora medidas de fuerza, ¿no? Porque incrementaron la tarifa de gas un 80% y hubo medida de fuerza. Cualquier medida de fuerza constituye un bloqueo y ese bloqueo es plausible de penas de prisión. Mauricio Macri, que instala en su discurso y por todo. Pero a partir de ahí, en la oposición, ¿a quién vemos? Elisa Carrió. Elisa Carrió, que de donde sea, también armó lío o armó diferencias. Una Elisa Carrió que planteó, mirá que Cristian Ritondo tiene causas penales en la provincia de Buenos Aires. Una Elisa Carrió que apoya a Rodríguez Larreta en contra de lo que dijo Patricia Bullrich. Fíjense todo lo que se generó en este escenario relacionado con la causa de vialidad. Por un lado, también una causa de vialidad que también les recomiendo que escuchen al juez federal de Santa Fe, donde habla del concepto de independencia de criterio y cita tratados de Alemania, lo que es independencia de criterio. Para un sector de la justicia, que juguemos al fútbol, que el equipo se llame Liverpool, que uno de integrantes del equipo salga tomando un mate con el logo de Liverpool, que el arquero sea el juez que va a juzgar a la vicepresidenta de la Nación, que el fiscal, que de alguna manera le tiene que plantear al juez, está abrazado, que marca esa recurrencia, esa frecuencia. Para acá es normal, para nuestro país o para un sector del Poder Judicial, no es un vínculo que establece amistad manifiesta. Sin embargo, en la jurisprudencia en Alemania dice: el solo hecho de ver un partido de tenis, que tiene otra característica, dos rivales enfrentados, ¿no? No un equipo de fútbol que pelea con otro equipo de fútbol y que paradójicamente van a la quinta que pertenece al expresidente de la Nación, o lindero, el expresidente, pero que tiene la llave para que entren, ¿sí? Que los saluda. ¿Cómo le va, muchachos? Bueno, después podemos tomar un cafecito o hablar de tal o cual tema. Sabemos, cuando se dan este tipo de reuniones, qué tipo de vínculos se genera. Bueno, entramos en el juego de los opuestos. En ese juego de los opuestos, Cristina Fernández de Kirchner vuelve a recuperar la agenda. Mauricio Macri también, por la oposición, tiene un rol protagónico. Una oposición que de alguna manera está marcando, bueno, ¿para qué lado corremos? Un Facundo Manes en la oposición que le dijo a Mauricio Macri: yo no le voy a pedir juicio político a Alberto Fernández porque no me corresponde. Y esto puede estar marcando qué es lo que pasa con el radicalismo.
¿El radicalismo se presentará o no se presentará integrado totalmente en Juntos por el Cambio? Fíjense, todo esto ocurrió en una semana. Les voy a comentar quiénes son los invitados del día de hoy. Vamos a tener para hablar de política a un periodista, Gerardo Yomal. Realmente es muy importante escucharlo para ver qué visión tiene. También un analista político, Patricio Mouche. Para que ampliemos esto que comenté en el día de hoy. Y fíjense, pareciera que con una inflación proyectada para este mes por encima del 6%, pareciera que el tema económico está en segundo plano por todo lo que se generó a través de la rosca política, gobierno y oposición, oposición y gobierno. Sigo comentando los invitados del día de hoy. También vamos a tener una comunicación vía Zoom con Graciela Audine, secretaria de Acción Social, que nos va a comentar un tema importantísimo, ¿no? Importantísimo que se desarrolle dentro del sindicalismo argentino, ¿no? Los temas de violencia de género y violencia laboral, cuya jornada se va a hacer el próximo viernes en la ciudad de Mar del Plata. Y también van a venir dos dirigentes gremiales, dos dirigentes de la federación de distintas provincias, porque así es la federación, y me refiero a Martín Farías y a Marcelo Luna. Señores, se quedan con nosotros. Comenzamos de esta manera Unidad Federal. Como lo comenté en la apertura del programa, para hablar de política, en este bloque vamos a estar con Gerardo Yomal, que es periodista. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Bien, ahí la vamos llevando. La vamos llevando, dijo Gerardo. Y sí, porque ¿La va llevando el gobierno? Me diste pie vos con tus palabras. Sí. Voy a armar un bucle. ¿La va llevando el gobierno? ¿La va llevando la oposición? Se reposicionó Cristina Fernández de Kirchner a partir de el fiscal Luciani. Pasó a segundo... Deja una serie de preguntas instaladas a tu libre albedrío. Sí. Pasó a segundo plano el plan de trabajo económico de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, con respecto, bueno, a un ajuste que se está realizando. Todo está pasando por ahí y desde la oposición hacen la misma lectura. En cuanto a la oposición, hubo en las últimas semanas munición gruesa, ¿no?, de parte de Elisa Carrió, que aprieta el acelerador y no tiene ningún tipo de límite, pero bueno, juega bien. Es una política interesante en el sentido de que a veces desde la cama, con un teléfono y con un programa de televisión, hace ruido. Te mueve el avispero político, es Sí. muy impresionante. Y vos de repente te aparecen sorpresas porque uno escucha a la jueza Sandra Arroyo Salgado, que también le tira con munición gruesa a Ritondo y a Midal, pero no van con cosas chiquitas de un vuelto o una corrupción, sino que meten a Vidal y meten a Ritondo en temas que tienen que ver con el narcotráfico. Y después lees con fuentes de cierta credibilidad que te dicen, bueno, pero la jueza responde al CEO del Diario La Nación, al señor Julio Zaguer. Así que la política nacional está como muy contaminada, está todo muy mezclado, cada uno tiene su padrino y bueno, es una lucha de intereses, de poder muy fuerte y en algún sentido la oposición... ¿Me puedo detener ahí un segundito? ¿Cómo no? Porque me quiero detener en tus palabras, no estoy cortando y cambiándote de eje. Cada uno tiene su padrino. Mencionaste a Arroyo Salgado, si querés le agrego a padrinos. Patricia Bullrich hizo un ataque misilístico a Rodríguez Larreta, después se juntaron en un restaurante de la Costanera. ¿Cada uno tiene su padrino? ¿Es tal cual? O sea, ¿cada uno de los actores tiene su padrino actuando en la política? Tienen sus intereses, sus lobbies, sus ganas. Vos sabés que no hay muchos lugares para ser presidente de la nación y me da la sensación que quizás parte del radicalismo se cansó de ser una especie de mayordomo ultra servicial a Mauricio Macri y dice, che, en esta, a ver si la jugamos por la nuestra. Y aparece Facundo Manes, aparece Morales, por eso digo... mencionemos
para Sí. que la gente, porque es tanto el dinamismo político que Sí. hay, que vos y yo con la labor periodística lo tenemos, pero mucha gente medio que lo que pasó, son tantos las noticias, que lo que pasó la semana pasada se olvidó. O sea, había un pedido de juicio político, Alberto Fernández, Facundo Mano dijo, no, en esta yo no me prendo. Y la gente de la derecha, la gente del PRO, lo salió a apretar mal al hombre del radicalismo que jugó en la provincia de Buenos Aires y dijo, che, vos no podés hacer esto, no te podés correr de nosotros. Ya lo ponen en un lugar, no te digo que utilizaron la palabra traidor, pero te apretan mal. Por eso digo, ojo, que quizás el panorama político, estos son hipótesis, es muy difícil prever lo que puede pasar. Y mirá si en el 2023 hay tres fuerzas, digo, el peronismo por un lado, el PRO por otro y el radicalismo por otro. Y empieza a cambiar el diseño político e institucional. ¿Vos ves viable que pueda ocurrir eso? Porque cuando vos dijiste el peronismo, unificaste a todo, aparentemente, la crisis generada a partir de la causa vialidad unificó, aparentemente digo, vamos a ver cómo reaccionan los gobernadores del interior, unificó al peronismo, ¿sí? Pero también no pueden aparecer distintas vertientes del peronismo. Seguramente está todo muy abierto. Digamos, para poner el contexto nacional, Alberto Fernández es un presidente protocolar, que en algún sentido, en estos últimos tiempos, está jugando una especie de un rol de un presidente israelí que no tiene mucha fuerza ni decisión. Son países que tienen gobiernos parlamentarios y primeros ministros fuertes. Es un hombre que parece como una especie de canciller, el presidente de la nación, cosa que a mí no me gusta, porque en general cuando se debilitan los poderes ejecutivos, lo que avanzan son los intereses del denominado mercado, los sectores más poderosos concentrados de la economía. Por otro lado está Sergio Massa, el superministro de Economía, donde el peronismo y él mismo tiene como consigna permanente una especie de tranquilidad o muerte, estabilizar o muerte. Agarrémonos que viene un huracán que nos está llevando, vayamos muy poquito, pero hagamos determinadas acciones que tranquilice un poco la tensión que vive la mayoría de la población, que cuando va al chino, que cuando va al almacén, permanentemente le aumentan los precios. Sí, se va a conocer después la inflación del mes de agosto y va a ser un número alto, más alto de todos los que preveíamos, lo cual va marcando una inflación interanual altísima. Sergio Massa, ¿no lo ves? Pregunta, no es una afirmación la mía. ¿No lo ves más abocado a gestionar que a armar política en este momento? ¿A construir espacio político? Como te decía, había un huracán que se estaba llevando puesto al gobierno, se preguntaban ellos mismos si iban a llegar al 2023 y bueno, finalmente se aferran a Sergio Massa. Lo que pasa es que es muy difícil para el peronismo histórico, para el kirchnerismo, para el peronismo de la década del 40, del 50, hacer un gobierno, salvando las distancias con Menem, donde la palabra ajuste está en forma cotidiana. Vos no le podés quitar guita a los discapacitados, vos no le podés sacar presupuesto al Conectar Igualdad, no le podés sacar dinero a la salud y a la educación. Es muy fuerte, pero de alguna manera Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, antes que se caiga todo, yo me banco lo que me tengo que bancar, y bueno, ponés nombres y apellidos como Daniel Marx y Sergio Rubinstein, que por utilizar, si querés, categorías un poco viejas, están a la derecha de Guzmán y de Batakis. Así que el juego de Sergio Massa es tratar de tranquilizar desde una visión de ajuste. En estas horas vos sabés que se anunció un programa viejo que es una especie de puente para el empleo, que de alguna manera la apuesta de Massa es transformar planes sociales en trabajo genuino, en una asociación estatal privada. Y si le va bien
Y si de repente ese sentido común que está en una parte de la población que dice, bueno, son todos planeros, los negros no quieren trabajar, y vos ves que en poco tiempo 200.000 personas empiezan a tener un trabajo en blanco, con obra social, productivo. Bueno, ahí también hoy hay otros signos de interrogación. Por eso el peronismo no le cierra la puerta totalmente a Massa y dice, bueno, che, juguémonos con este hombre para ver cómo paramos un poco la pelota. A mí me llama la atención incluso cómo lo justifican o lo tratan de entender a Massa, gente que, bueno, por decir algo, vienen un poco más de la izquierda del peronismo, del gobierno. Viste que hay un señor que se llama Juan Marino, que está en un partido piquetero, que integra el Frente de Todos, que trató de alguna manera de explicar a Sergio Massa y dijo, bueno, finalmente el Congreso y buena parte del peronismo votó el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, estas son las consecuencias del ajuste. Que el barco circule, que el barco no se hunda y después vemos cómo la peleamos. Incluso economistas muy críticos de Sergio Massa, gente que vos conocés y entrevistaste varias veces, Andrés Aciaín, así como es crítico a Sergio Massa, le abren como un compás de espera. Es tal la desesperación de lo que se vivió en el peronismo, en el contexto económico, social, bueno, cuando el dólar, viste, llegó a 3.50, claro, dijeron, bueno, abracémonos a Massa a ver si tranquilizamos la pelota y podemos empezar a jugar un partido que lo estamos perdiendo 3-0. 3-0. En este contexto, ¿cómo no tendría la oposición que decir, bueno, le está yendo mal al gobierno, van a tener una inflación, según lo que dicen los economistas, para no tomarlo como propio? Vamos a decir, varias fuentes establecen que interanual del 100%, entonces ya no se le puede ir a decir al gobierno anterior tuviste un 54%. Ahora, quieras o no quiera, guerra, no importa, el contexto no le puede ser a responder, me refiero al oficialismo. En ese contexto, la oposición no ve que se está desarticulando más o mostrando más sus diferencias en vez de armar un plan de acción para decir, bueno, vamos a trabajar en esta dirección. Bueno, se están matando, digamos, una figura que uno podría decir que iba a estar enterrada políticamente, sin embargo logró mantener un 40% en las últimas elecciones, me refiero al expresidente Mauricio Macri, y paradójicamente sigue marcando la línea y bueno, también está abierta la posibilidad de una candidatura de Mauricio Macri que lo corra a Larreta. De la misma manera que hoy se estaría confirmando cuando algún colega le preguntó en forma privada a Cristina, ¿vos vas a querer ser presidenta? Y parece que Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, sí. Hay que ver si le da el aceite, son globos de ensayo, es un sube y baja permanente. ¿Quién hubiera imaginado esta causa del fiscal Luciani, que la derecha lo compara como si fuera el fiscal Estracera que juzgó a los genocidas de la dictadura? Estamos viendo las imágenes, sí. Que haya permitido resurgir o darle una razón de ser al peronismo detrás de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta despierta pasión, Pasión y odio, ¿no es cierto? Mucho odio, pero también mucha pasión, muchos sentimientos, muchos memes. Es un poco como el indio Solari en algún sentido, porque hay gente que le gusta subirse a un pogo y festejarla y reivindicarla. Y todavía, con sus errores, con sus cosas positivas, sigue teniendo una porción importante de la sociedad. Así como te decía que a veces la doctora Elisa Carrió maneja la política desde la cama, desde un celular, desde el programa de Joaquín Morales Solá, bueno, Cristina Fernández de Kirchner sigue teniendo una adhesión popular interesante y que en un contexto internacional donde Lula pudiera ganar las elecciones, bueno, ahí se le abre todavía más el juego
a la vicepresidenta de la Nación. Pero como dijo alguna vez algún señor, es la economía estúpido. Si vos seguís yendo al supermercado y cada vez el maple de huevo te lo aumentan 10, 15, 20%, bueno, es difícil hacer política, es difícil ganar elecciones y sobre todo para el peronismo. Y me parece que pusieron, por ejemplo, Massa puso en la Secretaría de Comercio Interior a un señor, Matías Tombolini, que lo puedo llegar a respetar como panelista televisivo, pero no lo veo para asumir esa papa caliente de los oligopolios y de los aumentos de precios. Todavía el círculo rojo le está dando un changüí, un paréntesis a Sergio Massa, viste que algunas cuestiones que el poder le da mucha importancia, como es el riesgo país o el valor de los bonos, todo eso está un poco más tranquilo, pero es como minuto a minuto, de día a día, y bueno, cada vez le van a correr el arco. Por otro lado, así como la Argentina tiene índices de pobreza que van del 37 al 40%, hay otra Argentina que va a 2.000 kilómetros por hora, que en la industria gastronómica a veces hay restaurantes que ya tienen reservado todo el año, y no estoy exagerando. Creció la actividad turística, los últimos datos de las vacaciones de julio, creció el sector metalúrgico, interanual e intermensual, y los 6 meses. O sea, la Argentina que va a 2 velocidades, ¿no es cierto? La pobreza por un lado y sectores que crecen por el otro con inflación. Y hay una esperanza importante si Massa la llega a pegar y estabilizar y poder bajar la inflación en los recursos estratégicos que tiene la Argentina. Yo hablé con distintos ingenieros especializados en temas gasoductos y les digo y les pregunto, che, el gasoducto que viene de Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner, ¿se puede adelantar si traemos otra tecnología, si traemos guita de Europa? No, me dicen, no, esto tarda un año acá o en la China. ¿Entendés? Pero bueno, si se llega a inaugurar en junio, julio del año que viene y el gobierno lo sabe presentar como un hecho simbólico, épico, muy importante, y vos lograste domesticar, frenar un poco estos aumentos de precios, bueno, ahí hay que abrir interrogantes positivos para el peronismo. Se está hablando en estas horas de una negociación con una empresa malaya a propósito de la explotación del gas, está el hidrógeno verde, está la minería, que Chile, teniendo la misma cordillera que nosotros, exporta 10 veces más. Así que hay muchos lugares económicos de donde agarrarse. Así que el que logre parar la pelota, y ahí está jugando como número 10 de este equipo Sergio Massa, bueno, me parece que puede dominar el partido y el peronismo empezar a tener un poco de futuro para el 2023. Muchas gracias, Gerardo. Por favor. Señores, un pequeño corte. Quédate con nosotros acá en Unidad Federal. Bueno, una semana cargada con mucha información política, por eso está con nosotros acá en el programa Patricio Mouche. Bueno, mira cómo te voy a arrancar, porque justo hablamos en el bloque anterior, en esta noche de miércoles con Gerardo Jomal. Yo te cambio el eje. La casa de Cristina. Y la casa de Cristina se transformó, y me refiero a la calle Juncal, en la capital federal, en una zona céntrica, se transformó en el eje de la disputa política entre el gobierno, la oposición, el oficialismo, reuniones de la oposición, palos cruzados de la oposición. No hubo palos cruzados dentro del oficialismo. Contanos un poco la casa de Cristina, ¿eh? ¿Cómo estás? Sí, lo primero que podemos decir es que la casa no está en orden definitivamente, ¿no? Como una metáfora general y recuperando alguna vieja frase. Yo creo que esto de la casa de Cristina tiene que ver con
una recuperación y un nuevo protagonismo de la grieta. Es reencauzar la vieja discusión de la grieta. Nosotros venimos de un proceso de los últimos meses de mucha discusión en la interna del oficialismo. Tuvimos algo de ruido dentro de la interna de la oposición con un Milei que venía corriendo por derecho a la oposición. Yo creo que para ambas partes este escenario es recuperar la centralidad de los dos polos y nada más, y reencauzar esa discusión que a ambas partes les sirve. Oportuna o no, no lo creo. Creo que lo que venimos conversando es sigue la agenda de la política y la agenda de la gente no está presente. Bueno, entonces vamos a la agenda de la política. Por un lado, si la vamos a Cristina, sería la agenda del oficialismo. Sí. Si vemos a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, y sigo hablando y demás, la agenda de la oposición parece que está ubicada en la calle Juncal y no está ubicada en otro lado. Si vas a poner la reja, dejalas y anda con todo. Esto es el inicio, tenemos que ser más firmes. Totalmente. Hay dos cosas que mencionás de la oposición. La reaparición de Ritondo, Sí. lo vi en medios retomando la baja de imputabilidad, de vuelta, ¿no? Un intento de recuperar la agenda más de derechas, más fortalecida, y las críticas dentro de esa interna de Patricia Bullrich a Larreta diciendo: si pones una defensa policial, sostenela. Entonces creo que si bien esto podría haber sido un factor ordenador, todavía sigue habiendo ruido en la interna opositora, claramente. Sigue habiendo ruido en la interna opositora. O sea, no, en síntesis, no cumplió un mes Sergio Massa. Hace 4 semanas estaba muy complicado Alberto Fernández. Todos miraban a Cristina Kirchner si iba a gobernar o no. Gobernar me refiero como presidenta. Prefirió que no. Le cedieron todas las herramientas a Sergio Massa, ya sea por acción o por omisión. Bueno, no te vamos a criticar si hay ajuste, no lo vamos a instalar tan fuerte como lo hicimos con Guzmán en la agenda pública. ¿Es así? Es así, y si ahora analizás hacia atrás los tiempos de esta comunicación, nosotros tuvimos un fuerte ruido en el oficialismo, después tuvimos la aparición de Massa como ministro, superministro, hay un cierto impasse en la economía, ¿y qué aparece automáticamente? La denuncia a Cristina Fernández. Es como una pelea por mantener la agenda, por apropiarse. Pero vos decís que eso entonces no, lo de la denuncia con esta cobertura mediática no fue de casualidad. No, yo creo que de ambas partes manejan muy bien los tiempos de la agenda y de vuelta. Lo hemos charlado otras veces, cómo el oficialismo intenta retomar la agenda mediática. Creo que es un esfuerzo que viene haciendo. Con lo de Massa lo estaba logrando. Aparece la denuncia, automáticamente que aparece la denuncia, aparece de vuelta esta discusión en la calle, la territorialidad, el peronismo, un montón de simbologías y de disputa por instalar temas, por supuesto. La pregunta que te hago es la siguiente. Si yo hago un repaso de lo que fue la pandemia, durante la pandemia la derecha ganó la calle. El Obelisco, movimiento antipandemia, ¿por qué nos tienen encerrados? Sí. Esto es una prisión. Enfrente de la casa de Cristina Fernández, enfrente de la casa de Alberto Fernández y demás. Se vuelve a repetir la escena que había pequeñísimas manifestaciones frente a la casa de Cristina y se transformó en un show mediático la presencia de gente frente a la casa de Cristina Fernández. Primera pregunta. ¿Retomó la calle el gobierno, el peronismo, u otros lo llamarán el populismo? ¿Retomó la calle, empezó a retomar la calle ahora? Porque por otro lado teníamos a los movimientos sociales y a la izquierda. Pero ahora con esta situación, ¿es el eje de la calle por parte del peronismo? Antes de responderte eso, tomo una cosa que decías de la derecha ganó la calle. Creo que el que más capitalizó esas manifestaciones fue Milei. Por eso el problema que surgió en ese momento, durante la pandemia podemos decir que el resultado de eso es el crecimiento de Milei. Por eso la reacción ahora de la oposición. Eso por un lado, en términos de calle, de agenda. Yo creo que para que el oficialismo diga que está recuperando la calle o que está tomando la calle falta un poquito más. Por ahora están muy vinculadas y asociadas a la defensa de Cristina. Me parece que están muy enfocadas. Si eso después se va a trasladar en una especie de operativo clamor y eso va a decantar de la figura de Cristina Fernández hacia otras movilizaciones, hacia otras marchas, otras luchas, lo deberemos ver. Pero por ahora me parece algo de nicho, con algo de impacto hacia afuera,
porque por otro lado hay movilizaciones sociales a favor y en contra del gobierno, entonces está un poco relativo, está, me parece, en un gris. Bien. Bueno, y para cerrar, Patricio, ¿cómo ves el escenario de acá a un año? Ya sé que futurología no sí, pero escenario no es pronóstico, así que ¿cómo es el escenario? Escenario no es pronóstico, no. Pese a lo difícil que es eso en el contexto que siempre hablamos de la economía de Argentina, parecieran estar un poco las cosas más claras. O sea, hay una intencionalidad de jugar fuerte en la economía, de empoderarlo a Massa para que dejarlo ser en ese sentido. No hay un paso después de Massa. Te doy todo, te tengo que dejar hacer. Si te corro de ese lugar es un vacío complicado para todos los actores del gobierno. No hay nada después. Sí. Pregunta, te repregunto. No es para el oficialismo, si no va Massa no hay nada. No es que lo digan, no es que lo digan. No digo Massa candidato, digo, si no no, me refiero en la gestión. En la gestión. Sí, exacto. No creo que haya mucha oportunidad de... ¿Quién sería otro posible recambio? ¿Qué funcionarios podrían ocupar ese rol? ¿Quién tiene ese margen político o en la opinión pública para hacerlo? Eso por un lado. Por otro lado, parece haber una centralidad en torno a Cristina Fernández, que está empezando a retomar la conducción del peronismo. Me pareció muy simbólico salir al balcón después de dar su declaratoria por YouTube y pedir que se cante la marcha. Yo creo que es ese simbolismo del cual el peronismo se caracteriza mucho, me parece que empieza a ordenar actores de cara a lo que se viene. Estamos muy cerca de empezar a pensar desdoblamiento de elecciones en muchas provincias o no. Hay mucha alineación con eso. ¿Qué va a pasar con la relación con los gobernadores? Bueno, eso parece que se está empezando a ordenar. Yo te diría que podemos pensar que va a ir por esa línea. Veremos en diciembre sobre todo qué pasa. Patricio, muchísimas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias a ustedes. Señores, un pequeño corte, quédate con nosotros. Bueno, señores, en este bloque un tema muy importante, muy caro a los sentimientos de la Federación, y me refiero a FATFA, porque estamos en contacto directo con Graciela Audine, secretaria de Acción Social de la Federación desde Mar del Plata. ¿Y saben por qué? Porque este viernes, por la mañana, creo que es una jornada todo el día, se va a realizar una jornada relacionada con violencia de género, violencia y acoso laboral. Y para ello, sí, la tenemos ahí, la están viendo en este momento, a Graciela Audine. Graciela, ¿cómo te va? ¿Qué contás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, acá estamos. Bueno, Graciela, contanos qué importante y qué relevante es esta jornada que van a realizar el día viernes en el marco del Plan de Trabajo de Acción Social de la Federación y siendo el primer ciclo o la primera parte en la ciudad de Mar del Plata. Corregime si no es así. Sí, bueno, efectivamente nosotros, la Federación organiza el viernes 2 de septiembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente, una jornada que va a ser la primera en el marco de lo que nuestro secretario general, el compañero Sergio Haddad, él va a estar presente para, diríamos, la presentación de la incorporación del trabajo, de la participación de la mujer en el sindicalismo. Dentro de eso empezamos a desarrollar este año, y esta va a ser la primera jornada con la temática de violencia y acoso laboral y violencia de género, que la iremos trasladando a las distintas zonas del país y así comenzar a trabajar con las compañeras y compañeros de los distintos sindicatos y zonas, lo vamos a hacer por zona, para comenzar a instalar el tema, ¿no? Y saber cómo tenemos que actuar, trabajar, y en algo que está relacionado con la mujer también. ¿Qué tema tan importante es lo que me estás comentando, Graciela? ¿Esta iniciativa parte desde ahora o ya lo venían realizando de antes? No, esto bueno, esto es un anhelo, un sueño que veníamos teniendo de hacía muchísimos años, pero bueno, en esta nueva conducción, a partir de octubre, como te decía anteriormente, el compañero secretario general, Sergio Haddad, en sus pautas de trabajo para estos 4 años, incluyó el tema y la temática de la participación de las compañeras trabajadoras en el sindicato. Y eso es muy importante
porque nosotros componemos casi el 63% del padrón de trabajadores y trabajadoras de farmacia de todo el país, y por eso es tan relevante la participación de las compañeras junto con los compañeros, y con dos temas que consideramos que son importantísimos para empezar, que es en la parte laboral, lo que referido a violencia y acoso, y en la parte de la mujer el tema violencia de género, ¿no? Qué tema tan sensible, qué tema tan delicado y qué importante el compromiso, y más vos, ¿no? Como líder, y reiteraría la palabra de líder, conduciendo, bueno, todos los temas vinculados a género. Acá estaba viendo la gacetilla de prensa y lo van a hacer en la sede del sindicato de UTEDIC, ¿es correcto? Sí, lo vamos a realizar en la sede de los compañeros y compañeras del sindicato de UTEDIC. Nos facilitaron las instalaciones. También muy importante, que quiero decirte que somos un grupo de compañeras que integramos el consejo directivo, las que estamos organizando esto, y las demás jornadas. Hemos tenido ya reuniones en la federación, siempre con el acompañamiento de los compañeros. Y no solamente soy yo, sino que eso quería aclararlo, ¿no? Somos un grupo de compañeras que integramos el consejo, que estamos trabajando también en todo esto. Y lo importante también, que la jornada la vamos a dividir en dos partes. A la mañana va a estar presente Dimitrov Casanova, que es de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que viene de Buenos Aires a dar la charla con preguntas, bueno, todo eso. Y después, a partir de las 15, todo el tema de violencia de género a cargo de una licenciada de Mar del Plata, la licenciada Valeria Escarpeta, que es presidenta del CAM, con una amplia trayectoria sobre el tema. Es decir, que va a ser muy interesante. Bueno, Graciela, y te pido una reflexión final para que, bueno, te dirijas a todas, hablo a todas las trabajadoras del país. Después incorporamos a los trabajadores, pero primero a todas las trabajadoras del país, bueno, por el tema que vos estás conduciendo un equipo para profundizar y concientizar los temas de género. Sí, yo creo que lo más importante acá, que todas las trabajadoras nos involucremos en estos temas, porque a veces no, por ahí pasan, o nunca me tocó, nunca viví una situación de esa, pero no es que uno en lo personal lo pueda haber vivido, no, sino de cómo estos temas son lindos de abordar, importantes y muy interesantes para saber si nosotros en nuestro ámbito laboral vemos que si hay un tipo de violencia, sea psicológica, bueno, porque hay muchos tipos de violencia, que eso es lo que vamos a tratar. En la parte laboral sepamos cómo, tanto las compañeras como los compañeros, cómo tenemos que reaccionar y ayudar a la otra o al otro. Y en violencia de género, bueno, también esa alerta, ese llamado que tenemos que saber cómo podemos ayudar, y si lo sufrimos, cómo también proceder y cuáles son los canales de contacto para no sentirse sola, ¿no? Graciela, muchísimas gracias por tu comunicación y seguro que va a ser un éxito la jornada, y la semana que viene, si nos vas a poder facilitar todo el material, vamos a estar acá comentándolo. Sí, cómo no, la idea es esa, de todo el material, y gracias, Gustavo, y bueno, esperemos que seguramente va a ser una linda jornada, por los temas que realmente son muy importantes, y lo importante de esto es que todos y todas nos involucremos en esto. Muchísimas gracias. Bueno, estuvo con nosotros, tuvimos una comunicación directa con Graciela Udine. Ahora sí, continuamos con los temas gremiales, con distintos referentes de la federación que se hicieron presentes acá en el piso. Bueno, continuamos acá en Unidad Federal. Después de la nota que le hicimos a Graciela Udine, estamos con Marcelo Luna. Buenas noches. Con Martín Faría. Le quiero confesar algo.
le quiero confesar a todos ustedes, tuvimos la semana pasada en una jornada que realmente fue un placer haber compartido con ellos, pero ¿quién mejor que ellos que van a explicar, bueno, cómo vienen trabajando desde la federación, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Sí, bueno, primero agradecerte a vos por invitarnos al programa. Esto viene a partir de que se hace cargo nuestro secretario general, Sergio Haddad, en octubre del año pasado, con estas capacitaciones, bueno, con todos los trabajadores de farmacia y los dirigentes del país. Bien, Martín. Sí, la verdad que bastante interesante. Es la segunda jornada de capacitación que tenemos en lo que va del mandato de esta federación. Tuvimos la oportunidad de hacer una primera jornada que estuvo muy buena, y esta fue un complemento de la anterior, donde vimos, bueno, comunicación y medios, coaching, curso de oratoria. La verdad que la gente que participó se fue muy contenta y con ganas de seguir participando. ¿Por qué no me cuentan ustedes? Pues ustedes son dirigentes, nos conocemos hace tiempo y demás. El resto de los compañeros, ¿no? A ver, las preguntas generales serían así. ¿No ven un nuevo sindicalismo? ¿No ven más participación de gente joven? ¿No ven más integración de los equipos para un objetivo en común? Cualquiera. Sí. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Sí, así es. Yo con la gente del sindicato donde represento, de Tucumán, muy buenas las capacitaciones, tanto las charlas tuyas como de Gabriela. Se fueron muy contentos, me piden que sigamos así, que siga así el compañero secretario general con esta política, y no tan solo sacarlo a las provincias, estas capacitaciones, ¿no? Claro. Que vayan a las provincias para las comisiones directivas también. Mirá qué bien. ¿Y vos? Sí, un poco como decías vos, el sindicalismo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Las formas de hacer sindicalismo también han ido cambiando, y eso requiere que los dirigentes y los futuros dirigentes estén capacitados y formados para lo que se viene, ¿no? Sabemos que hay cambios tecnológicos, hay modernización, y eso son cosas que la verdad es que no podemos frenar. La tecnología y los cambios del futuro son inmediatos, entonces necesitamos gente formada y capacitada para enfrentar esos nuevos desafíos, ¿no? que nos propone el mundo del trabajo. Bien, y hablando del mundo del trabajo, no quiero específicamente, porque no es el motivo de hoy de hablar de paritarias, que de hecho han cerrado una paritaria con muy buenas características, sino, bueno, cómo están viendo el escenario económico. Me imagino que lo que escuchan el día a día. Por un lado, ustedes que van a comprar al supermercado o su familia. Y por otro lado, esto que redunda, bueno, ¿me alcanza o no me alcanza el salario? ¿Y cómo están viendo este contexto? Sí, a veces es muy difícil, ¿no? La situación que están atravesando los trabajadores en general. La verdad que uno lo ve, que uno va al súper, el tema de la inflación, todo esto, todos los días aumentan los precios, pero bueno, digamos, nosotros como dirigentes de farmacia creo que sacamos de las mejor de las paritarias, ¿no? Bien. ¿Tu visión? Sí, en realidad nosotros, por lo que nos compete a nosotros, que es nuestra actividad, tratamos de ir actualizándonos salarialmente. Ahora lo estamos haciendo de manera trimestral, pero hace poquito estábamos mirando los índices del INDEC de una familia tipo para no caer bajo la línea de pobreza, lo que tiene que ganar, que está alrededor arriba de los 100.000 pesos. Sabemos que no alcanza, o sea que la paritaria que logramos hoy... mañana no sabés si es suficiente. Claro, exactamente. Entonces, la verdad que genera un desgaste entre la relación entre la patronal y el sindicato, que no es positiva, ¿no? Ese claro. Desgaste y también la incertidumbre que sufren nuestros trabajadores, sabiendo que continuamente hay una discusión de paritaria. Así que esta inestabilidad económica genera eso, incertidumbre y obviamente inseguridad en la clase trabajadora. Bueno, a cada uno de ustedes le pido una reflexión final, Marcelo. Sí, bueno, yo por mi lado, por la situación que pasan los trabajadores de farmacia,
espero que nos vaya bien. Todo esto que está pasando no le hace bien, digamos, ni al sindicalismo, ni a los políticos, ni a la sociedad. Entonces espero que se llegue a un acuerdo, ¿no? Y salgamos todos para adelante. Martín. Bueno, sí, eso, que más que nunca necesitamos la unidad del movimiento obrero nacional. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero creemos y tenemos el compromiso y la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Así que el movimiento sindical argentino ha dado grandes batallas en los peores momentos de este país, así que no va a ser la excepción. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Discúlpeme, vamos a título de adelanto. Ya comentábamos que este viernes se va a realizar una jornada sobre violencia de género y trato laboral en la ciudad de Mar del Plata, pero tiene muchas más actividades. Hay un congreso en San Juan en el mes de noviembre, ¿correcto, no? Así es. Para noviembre nos espera un congreso que está casi finalizado su organización, digamos. Ahí nos reunimos todas las provincias del país y bueno, es el primer congreso también de esta conducción, así que hay mucha expectativa. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias. Bueno, señores, si les parece, vamos a un pequeño corte. Bueno, señores, finalizamos el programa del día de hoy y quiero hacer los agradecimientos. Primero, a la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, que me ha permitido compartir un momento muy lindo, muy grato en la jornada de capacitación de la semana pasada, como eje fundamental. Y señores, como todos los programas, tenemos que pasar los chivos, los canjes, así que me voy parando, le pido acá al cameraman, ¿sí? Dejo acá el celular, y los agradecimientos a Sastrería Windsor, una sastrería tradicional con un enfoque moderno. Miren lo que es este saco, lo que es esta camisa y este chaleco. ¿Sabe dónde lo encuentran? En la calle Maipú 843, Sastrería Windsor. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene, acá, en Unidad Federal.